tenía a mi hermana que trabajaba aquí en el colegio, Lola, trabajaba con María Hortensia en Comisión de Cultura. Entonces, Lola se va de baja y María Hortensia se va de vacaciones. Y entonces tiran de quién, pues yo que venía de vez en cuando al colegio, me dijeron, ¿quieres venirte para el colegio y sustituyes a Lola y vas haciendo el trabajo? Entonces me vine para el colegio y ahí empezó mi andadura en el colegio. También a través de mi hermana, porque mi hermana había estado al principio en ACA. Y entonces cuando a ella la contratan aquí en el colegio, ACA se queda coja de esas horitas que se le dedicaban, que eran 3 veces en semana, 4 horas o algo así. Y entonces ella habló con Vicente Saavedra, que era el que llevaba también lo de ACA, y le dijo que tenía una hermana, que tal, lo típico. Y entonces empecé yo, como era poco tiempo, tenía 2 niños pequeños, pero era poco tiempo, los dejaba en el colegio, me daba tiempo de venir, de recogerlos, o sea que, y dije que sí, y por ahí empezó. Y yo entré en el colegio en el año 86, 7, por ahí, 86, 87. Me encuentro el colegio, o sea, yo no había tocado un ordenador en mi vida, porque en ACA se trabajaba con máquina de escribir, entonces era todo máquina. Y lo primero que hago es que me enseñen el ordenador, cómo funciona y lo que es. Y entonces era el WordStar, me acuerdo, y para grabar las cosas, Control KD. ¿No? Salías y grababas, escribías. Bueno, era fácil porque era como la máquina de escribir, pero luego tenías que grabarlo. Y ahí empecé yo a aprender ordenadores porque no sabía nada. Que me imagino que poquito antes habrían empezado los demás, porque tampoco era una cosa que fuera muy avanzada. Después ya, pues imagínate todo lo que vino después. Ya empecé, hombre, yo tenía un poquito de experiencia con lo de ACA, con exposiciones y organizar, ir a un sitio a otro, y más o menos era lo mismo. Exposiciones, conferencias, después ya se incorporó Lola, y entonces en aquella época se repartió la Comisión de Cultura en arte y arquitectura. Entonces Lola llevaba la parte de arte, todo lo que eran exposiciones de arte, y yo lo llevaba con Taqui o Martínez, y yo llevaba la parte de arquitectura con Cristóbal Vargas, que también estaba en la Comisión de Cultura. Había mucha gente en la Comisión de Cultura en aquella época. Estaba José María Rodríguez Pastrana como vocal, y después estaba Antonio Corona como jefe de la Comisión de Cultura, y después estaban los 2 arquitectos, uno que se dedicaba a cosas de arte y el otro a cosas de arquitectura. Con Cristóbal eran conferencias, ciclos de arquitectura o de los cursos, todo eso era más con Cristóbal. Había muchas cosas, hacía muchas conferencias, casi todas las semanas había una conferencia de alguien que venía de la península, billetes, estancia, y la conferencia aquí, con unos proyectores de diapositivas que había aquí en el colegio y que yo tenía que tener 2, 3, porque se trababa uno y había que sacar corriendo el carro del que estaba trabado, poner el otro así, montarlo rápido para que no se notara el cambio eso. Después ya se pasó a más cosas, pero eran carros que además del TEA nos seguían, hasta que yo estuve en el colegio, pidiéndonos el carro para las diapositivas en alguna ocasión. Nos lo pidieron. Y luego ya pasé a secretaría en el año 92, con la primera crisis que hubo regulación, bueno, hubo despidos y tal, y entonces me pasaron a mí a secretaría. Se fue la persona que estaba en secretaría y me pasaron a mí de cultura a secretaría. Y empecé a trabajar con Andrés Feble. Y ahí empecé a hacer otro tipo de trabajos, ya no eran cosas culturales, era otro tipo, más relacionados con la Junta, con escritos, con el exterior, con todo. Y ahí aprendí, ¿no? O sea, ya empiezas también con otro tipo de cosas. Y después empecé con visados. Hubo una parte que me tocó registrar proyectos de visados. Cuando hubo un boom de muchos proyectos, y me tocó también aprender a registrar proyectos y eso. Y me vino bien porque además aprendí un montón de cosas, de proyectos y de cosas así. También estuve yo registrando. Había un montón de personal y había un montón de
de cosas que se hacían, bueno, el hacer las tarjetas, el editar las tarjetas que se encargaban, se hacían, tenían que meter en sobres, se tenía que franquear. Aquí teníamos una franqueadora, entonces se franqueaban, pero el trabajo, todo eso se hacía desde Cultura. Alguna vez se echó mano también de la gente de la Secretaría de la primera planta. Era un tarjetón que el arquitecto de Cultura que estuviera encargado de la actividad o algo así, era el que diseñaba el tarjetón, era un modelo así de sobre americano. Venía por delante pues la actividad y por detrás colegio de arquitectos, lo que fuera, ¿no? Y el día, la hora, salón de actos, todo ese tipo de cosas, o de exposición. Y después a veces se encargaban los sobres, que también decían Comisión de Cultura, de la demarcación de Tenerife, del colegio, en aquella época éramos demarcación, y después pues se encargaban las tarjetas. Y después había que meter cada tarjeta en el sobre y pegar la etiqueta de cada arquitecto, que se imprimían en etiquetas los nombres en cada sobre, cerrarlos y luego franqueados aquí en la franqueadora del colegio. Y luego se enviaban por correo, había que llevarlos a correo, y eso era lo que le llegaba a los arquitectos, para saber que había una actividad. Cuando había carteles, sí que se encargaba a chicos de estos que se encargaban de por sacarse un dinerillo, y se iba por las tiendas, por los sitios, pues no sé, el casino, el Círculo de Amistad, el Círculo Bellas Artes, centros culturales o así, y donde dejaran colocarlo, porque en aquella época tampoco todo el mundo te dejaba colocar un cartel de una actividad. Entonces, donde te dejaran, había que pedir permiso y te dejaban colgar el cartel. Pero eso era lo que había, no había más. El colegio llamaba mucho y colaboraba mucha gente con el colegio con mucha gente. Casi todas las exposiciones o actividades tenían colaboraciones de otra gente. Fue una época de mucha bonanza. Acuérdense que la primera terraza de verano que se hizo en Santa Cruz fue la del Colegio de Arquitectos, en la época en que estaba pues esa comisión de cultura de tanta gente y de tanta historia, y que fue una buena terraza de verano. Fue de los que empujó y fue el que diseñó el toldo aquel maravilloso que se puso en la plaza, y después se contrató, se pidió la colaboración de cervecera, que ponía la cerveza, y había, bueno, un montón de actividades, había cine infantil, se ponían películas por la noche, tarde-noche, ¿no? Porque claro, se hacía de día, era de día muy tarde, pero a partir de las 9 o algo así, películas infantiles y todo. Mis hijos vieron aquí La Princesa Prometida, y es una película que ellos no se pierden. Si ponen La Princesa Prometida en la televisión, la vuelven a ver, porque les recordó tanto, les recuerda tanto, y se hacía un montón de cosas, y después para mayores también, y uno de los que actuó fue Fernando Santana con su grupo, actuó aquí en la marquesina del colegio, era como el escenario, y se actuaba ahí. Y conciertos en el salón, en las salas exposiciones también. Pedro Guerra actuó cuando era muy desconocido en las salas exposiciones del colegio. Fue una época de mucha actividad y muy famosa, o sea, muy de la gente que hacía muchas cosas y se interesaba por el colegio, y venía mucha gente a exposiciones y a los actos y a todo, sí. Había muchos debates de cosas sociales, y eso yo creo que se ha perdido un poco, sí. Pero de todas maneras es que los tiempos van cambiando, y no digamos ahora con las redes sociales y todo va por internet, todo es no es físico, no es. Antes había que venir aquí. Tú fíjate, las mismas asambleas del colegio, antes se venía aquí, se llenaba el salón de actos en algunas asambleas importantes, y físicamente había mucha gente, en algunas, no en todas. Y ahora se hacen por internet, no viene nadie. Los proyectos, todo eso, claro, ha cambiado tanto en todos estos años el modo de funcionar, que eso ha influido también en las actividades del colegio, creo yo, y en cómo viene la gente o cómo ve la gente el colegio de arquitectos. Sí, además había mucha gente, éramos muchos. Fíjate que estaba MC, estaba el laboratorio, estaba el CIEC aquí dentro, entonces éramos mucho personal aquí dentro.
hombre, te puedes llevar mejor con unos o con otros, o más relación por el trabajo que hacías con unos o con otros, pero era un ambiente más o menos, yo creo que normal y bien. Cada uno tiene sus historias y a lo mejor hay alguno que te dice, pues mira, yo lo pasé fatal, como cuando vas al colegio de niñas. Yo estuve en un colegio de monjas, yo me fue muy bien, pero hay otras compañeras que te dicen, a mí me fue fatal y no quiero volver al colegio, o sea que como todo. Pero yo creo que yo lo pasé bien los 33 años que estuve. Me llevé bien con todo el mundo, sin problemas y sin nada, bien, estupendamente bien. Cuando entré era una de las épocas muy buenas, y después fue bajando en el 92, luego volvió a subir, se mantuvo y luego ya volvimos al 2007, que volvió otra vez. Y yo creo que después del 2007 ya no ha vuelto a ser como estaban los 80 y largos, 90. No ha vuelto, nunca, nunca, porque las cosas van cambiando y nunca ha vuelto a ser ni de actividades, ni de... Antes siempre había actividades en el colegio, siempre. Después fue con las crisis, pues los primeros departamentos que se cierran, ¿cuáles son? Pues los más, digamos, prescindibles, cultura. Se quitó mucho de presupuesto de cultura y entonces ya no se podían hacer ni exposiciones traer de la península, porque traer una exposición de la península es muy caro, y además antes sí se pagaban seguros y todo, pero ahora es muchísimo más caro, y los fletes y la entrada aquí y los billetes después de la gente que viene, hay quien te exige montajes que vengan con la exposición, entonces eso es muy caro. Y ya los tiempos no están como para esos gastos y ya son más exposiciones más sencillas. No hay tantas conferencias, las conferencias se pueden hacer online, entonces ya, sí, online sí, pero no es lo mismo que hacerlo físicamente. Es una cosa que se hacía mucho con las cenas de hermandad de los arquitectos, era una forma de reunirse y de pasarlo bien, y hubieron en esa época de auge, de que había dinero, se hicieron unas fiestas aquí impresionantes, que todo el mundo quería venir a las fiestas del colegio. O sea, no solo a la cena, sino al después, al baile de después. Había un ambiente discotequero en la parte esta de fuera del salón de actos. Había una orquesta pequeñita o así en la planta baja de las salas exposiciones y era otro ambiente con música. Entonces había, y la gente se privaba por venir a las fiestas del colegio, a las fiestas a bailar y a estar con amigos y todo. Sí, muchísimo. Claro. Y había algunos fijos, pero no te creas tú que eran solo los jóvenes, ¿eh? No. Habían, yo no voy a decir nombres, pero mayores que venían y los veías bailando, moviéndose y todo, sí. Claro. Al pie del cañón y yendo y controlando y viendo y no sé qué, y en el sorteo que estuviera todo organizado, que estuviera todo para que saliera, y la verdad que salían todas bien. Al final siempre salía todo bien, o sea, por muy apurado que uno estuviera y esto no sale, es como la exposición, ¿no? Hasta última hora barriendo, pero la exposición se abre y está todo perfecto. No sé qué año era, pero hubieron un par de años seguidos que fueron unas fiestas, ya te digo, de venir aquí dentro. No las últimas que se han hecho en la biblioteca después de la crisis, que han sido más sencillitas y eso, no. Las que se hacían en las salas exposiciones, con las comidas que preparaba Carlos Gamonal, y es que llenábamos las dos salas, la de arriba y la de abajo, de mesas. Llegamos a poner, yo creo que fueron 600 y pico, 700 personas, sentadas en mesas como si fuera una boda, o sea, colocadas, a mí me pones con y yo traigo la mesa cerrada que somos 10, y yo voy en una mesa de 8 y así. Una escultura que se elegía, generalmente la elegía el vocal de cultura, quien hacía la escultura, y se hacía una esculturita pues de varios autores o canarios o extranjeros o peninsulares, porque había una de Herzog también, o sea que, y se hacían reproducciones y entonces esas se entregaban, al principio se entregaban a todos en la cena y después el que no había venido lo podía recoger en la secretaría. Y después cuando ya empezó a hacer ese mogollón de gente en las cenas,
se llevaba una, se ponía de modelo y después se venían a recoger, porque si no había que cargar con a lo mejor 300 esculturas a una cena, sobre todo cuando se hacían fuera. Se hicieron en los jardines de Franchi, en el Liceo Taboro, en el Maritín. Había cosas por todas. Pero las mejores, las que se hicieron aquí. Llevaban mucho trabajo porque había que sonido, iluminación, mucho trabajo, pero salieron muy bien. Y ya te digo, la gente venía y le gustaban. Sí, porque venía el arquitecto con un invitado, o sea, podías traer a un invitado. Claro, y además los que eran matrimonio, los dos arquitectos, pues no es que vinieran los dos solos, no, venían los cuatro. O sea, cada arquitecto traía a su amigo que quisiera, porque tenía la posibilidad, por supuesto. Y se privaba a todo el mundo por venir a las fiestas del colegio. O sea, imagínate cómo era el colegio de llamativo para toda la gente. Yo creo que debería seguir haciendo actividades a la calle, para que la gente no se olvide de lo que es el Colegio de Arquitectos o lo que ha sido, y de vez en cuando recordar cosas de atrás o no sé cómo, de alguna manera, ir un poco para atrás y decir todo lo que se ha hecho, todo lo que se había conseguido, el renombre que tenía el Colegio de Arquitectos. O sea, trabajar en el Colegio de Arquitectos era una cosa como, o ser arquitecto es una cosa como muy llamativa. Y eso yo creo que se ha perdido un poco. Entonces, eso yo creo que tendría que volverse otra vez a ponerse en valor, ¿no? El darle mucho impulso. Y claro, lo que pasa es que también es verdad que con las redes sociales volvemos a lo mismo, ya no es lo mismo presencial que estar a través de una pantallita de un televisor o de un ordenador o lo que sea. Pero se puede intentar. Y si haces reuniones o haces eso, exposiciones y pones siempre un picoteo después, Eso no falla. Eso no falla, nunca. En las conferencias, cuando había dinero, siempre había un picoteo después, siempre, ahí en el vestíbulo del salón de actos y en todas las exposiciones y todo. Y eso, creas que no, llamaba a gente. Es más, había gente que venía al picoteo solo. Pero yo no digo arquitectos, sino gente de la calle, que se enteraba que venía, que había una exposición y que había comida, y venían. Es así. Había un chico de aquí, de una ferretería, que venía siempre. Sabe mejor. Y es que aunque pongas solo una cerveza y unas papas fritas, pero eso solo ya es como que llama a que, hombre, mira, el colegio pone, aunque sea una copita o una copita de vino, un vino, lo que llaman un vino español, eso. A partir del 2010, 2011, cuando se fue bastante personal, y entonces me tocó coger pues todas esas parcelas que se fueron quedando vacías. Claro, unos cogieron parte de visados, otros eso, y a mí me tocó pues todas esas parcelas. La jurídica, la de cultura. Cultura ya había estado, con lo cual las exposiciones esas de Vicente que se hicieron, todo eso, pues me tocaron porque ya yo había estado en cultura y no la iba a coger otra persona que no, todo eso. Entonces fue parte, la culpa de todo eso fue eso, la crisis. Entonces al disminuir el personal me empezó a tocar a mí todo ese trabajo del resto de personas. Y por eso, claro, la que sabía de esto, de lo otro, al cabo de 4, 5, 6 años, de toda la herencia que me dejó Andrés, más todo lo que fui cogiendo después, pues fue todo así. Mira, las últimas de Vicente me dieron mucho trabajo, pero también fueron distintas a las que hacía cuando estaba en cultura, porque esa parte la llevaba más Lola que yo. De arquitectura, esas de Vicente, por supuesto, porque me dieron mucho trabajo, pero también fueron como gratificantes, ¿no? Cuando ya estaban montadas y todo eso, estuvieron muy bien. Después hubo una que tuve mucha relación, que fue la del racionalismo de Gran Canaria, que se montó aquí. La sala del colegio estaba ocupada y fue en el Museo de Bellas Artes, el Museo Municipal, y fue con José Luis Gago, de Las Palmas. Y entonces me acuerdo de estar de aquí al museo montando cosas, yendo a comprar plantas, yendo a para montar la exposición aquella, que era del colegio, pero que no se podía hacer aquí, en el Museo Municipal. Esa fue como un poco distinta,
de las demás exposiciones que se hacían, porque fue fuera. Vicente era un muy buen gestor cultural, aparte que, bueno, gracias a él se ha conseguido mucho para Santa Cruz y sus contactos. Él tenía contactos con todo el mundo y ahora era muy exigente y quería todo muy perfeccionista y muy y muy exigente. Pero yo, como lo conocía desde acá, y no es que fuera un padre, pero sí, y le tenía muchísimo cariño porque muchos años, un roce con Vicente. Y eso no quiere decir que a veces no me sacara de quicio. Que a veces me sacaba de quicio. Pero, porque claro, yo tenía mis cosas y venía apurado, pues hazme esto, y hazme esto, y hazme esto, y hazme esto. Y vale. Pero a mí me gustaba trabajar con Vicente, con sus cosas que tenía, pero a mí me parecía además una persona con la que podías hablar y muy cariñosa. Yo le tenía mucho cariño y él me tenía mucho cariño a mí. Era muy martillo y cuando quería hacer eso, su exposición, pues esto, y hazlo esto. Y yo decía, pero es que yo tengo que hacer otras cosas y ahora mismo no puedo. Además, trabajaba con la mente de cómo se hacían antiguamente las cosas. Entonces, eso no puede ser así, porque ahora hay que pedir autorización, porque ahora necesito una firma de esto, porque ahora no puedo. ¿Pero cómo no vas a poder? No puedo. Sobre todo con gastos, ¿no? Antes se trabajaba con una especie de caja chica, tú tenías allí un dinero y gastabas y pagabas y después factura y eso. Pero es que ahora no se trabaja así. Ahora, para gastar un dinero tú tienes que tener tus autorizaciones, para qué lo quieres, no sé qué, tal. Y eso le costó un poco entenderlo. Al final lo entendió, pero era una buena persona. Y de María Hortensia hay cositas así, ella apuntaba todo. Tú podías llegar al día siguiente, ella se quedaba muchas tardes en el colegio, esa sí, esa ya no es, esa es normal, ¿eh? Y podías encontrarte en la mesa en una escrita de nota del régimen interior. Estuve aquí, entonces encendí la fotocopiadora, saqué 3 fotocopias, la volví a apagar y esto todo es por si se encuentran algo distinto o lo que sea, para que sepan que yo estuve aquí, y te hacía un testamento y te dejaba por escrito todo. Miguel tiene cosas de escritos, no solo de María Hortensia, sino de gente que ha hecho cositas así, de ese tipo de escritos medios así, jocosos o de eso, tiene. Él reunía todo, entonces cuando veíamos algo así o nos encontramos una nota así de María Hortensia, yo cogía y le decía, toma Miguel, para tu colección de anécdotas, porque escribía muchas cosas. María Hortensia era muy graciosa con ese tipo de cosas. Yo creo que de las más que podían hacerte de ese tipo de cosas que después te acordaras, era María Hortensia. Porque además tenía un carácter, era una buenísima persona, o es, porque todavía está, pero como que muy sanota, y entonces, y además ella se llevaba bien con todo el mundo en el colegio y no tenía problemas. Yo le tengo mucho cariño a María Hortensia. Y con Angelita también, Angelita que vendrá ahora, también. Angelita era, espera. Cuando yo iba, había alguien que entraba, ¿no? Y dejaba un rastro un poco eso, y entonces yo iba con el spray poniendo colonia, porque además no era flis, era colonia. Compraba colonia de niños, las ponía en botes y era la colonia. ¡Sal de aquí! A mí no me pongas eso, sal fuera. No me pongas eso, me da bronca. Y yo iba poniendo colonia por todos lados. O sea, hay cosas que bueno, son simpáticas y eso. No nos lo pasábamos mal. Mira, cuando trabajábamos los sábados, que antes trabajábamos los sábados, un sábado sí, un sábado no. Y después era un sábado sí y 2 no, en algún momento. Y después ya se quitaron los sábados. Pero nos gustaba que estuviéramos en el turno de José, porque lo mandábamos a comprar bocadillos de la Garriga. Entonces nos traía los bocadillos y desayunábamos el sábado con bocadillos de la Garriga. Después pasó a los viernes, claro, cuando ya no veníamos los sábados,
Había algún viernes que otro, no siempre. Y después también empezamos a hacer, el personal empezó a hacer comidas las llamamos del Cristo, no sé por qué, porque debe ser que algún día coincidió con la fiesta del Cristo o algo. Y era un viernes al mes, o un mes y medio, 2 meses o así, se hacía una comida fuera, en casa de alguien. Se hizo una comida en casa de los suegros de Juan González Castro en el Sausal. En casa de Reyes Peraza también se hizo comida. En casa de Carmen Peraza, que estuvo en el colegio, ya también se jubiló, se hizo otra comida. O en algún restaurante. También una vez fuimos a unos de estos, uno que está por los rodeos, de estos merenderos, ¿no? También se hizo otra paella, y iba pues el personal, el que quisiera, pero bastante, y hay fotos. En las fiestas del personal iban los arquitectos, porque las fiestas del personal eran como menos rígidas, ¿no? Más de andar por casa. Y entonces, ya además cogió una época que las fiestas del personal habían torneos primero. Entonces había pues torneos de baloncesto, de fútbol, y se apuntaban, ¿no? Éramos tantos, 100 y pico, que a veces para encontrar un sitio donde tuviéramos capacidad para 100 y pico personas en diciembre, que nos cogiera, que no lloviese, o que pudiéramos estar a cubierto, costaba. Porque después íbamos las de la Caja Arquitectos, Hermandad, todo el mundo iba a esas comidas de personal. Y ahí se pasaba muy bien, porque eran juegos, almuerzo y cena, y baile. Y después los que se iban después de la fiesta y se iban por ahí a tomarse las copas cuando acababa la fiesta. Algunos había. Y esas fiestas también fueron muy divertidas.